Hay un Pablo Farías que es presidente de la Cámara de Diputados, pero hay un Pablo Farías que es oriundo de Santa Fe y que me interesa conocer aspectos, por ejemplo, hincha de quién, si practicaba algún deporte de pibe. Ese Pablo Farías, por ahí quiero arrancar. Bueno, sí, yo desde muy chico vivo en la ciudad de Santa Fe, soy hincha de Unión, y si bien no hice un solo deporte, hice varios. Bueno, en mi juventud sí, tuve mucho tiempo de vida de clubes de barrio, de salidas en una ciudad que me vio crecer y que la vi crecer y donde tengo mis principales afectos, ¿no? Mi familia, mi pareja, mis amigos, todos en esa ciudad, ¿no? Y después, bueno, desde allí aprendí a querer y a conocer toda la provincia, ¿no? Bueno, el estudio en la universidad, el título. Y yo me recibí de abogado en el año 94 en la Universidad Nacional del Litoral, la querida UNL, una facultad de abogacía que me cobijó y en la cual tuve grandes profesores y también un hermoso momento en la vida universitaria. ¿Tenés algún recuerdo seguramente de lo que fue la reforma constitucional que sesionó? Claro, porque yo me estaba recibiendo justo el año de la reforma constitucional del 94. Así que fue muy interesante como alumno ya muy avanzado, recibiéndome, poder asistir a esos debates memorables. Yo diría que fue uno de los últimos momentos donde hubo grandes debates en la política argentina, ¿no? Donde se pudieron ver grandes debates, grandes discursos con oratoria, con contenido, con estudios previos, con equipos técnicos trabajando para reformar un artículo y una discusión maravillosa. La verdad que sí, tengo los mejores recuerdos de ese momento. Bueno, me da pie para la primera pregunta de tipo político entonces. ¿Qué fue pasando que se devaluó el debate político, que ya no hay tanto desarrollo del mismo? A ver, ¿es el neoliberalismo y una consecuencia del mismo? ¿Fue la dictadura o es el mercantilismo? ¿Es la falta de valores culturales? ¿Tenés alguna interpretación del por qué pasa esto? Seguramente hay muchas causas, ¿no? Pero yo por lo menos me animo a identificar algunas de las que creo que han devaluado mucho la discusión política. Por un lado, que el Estado, es decir, el resultado de las políticas, ¿no? Porque todo debate político tiene que terminar en algún momento en la práctica, en un hacer, en una política determinada. Vos y yo podemos estar discutiendo horas, días, años, pero en algún momento alguno de los dos va a tener que poner en práctica su teoría y eso va a tener que tener un resultado. Y ahí es donde yo veo que es uno de los problemas que debilitan el debate político, que las acciones del Estado, de la política, se han quedado a medio camino o menos en la resolución de los principales problemas de la sociedad. Debatimos durante muchos años el modelo económico de la Argentina. La realidad es que hoy tenemos una situación con un escenario de inflación desbordado, con problemas para producir, con problemas para distribuir la riqueza cada vez más concentrada. Entonces, ¿de qué nos sirvieron tantos debates? Esto creo que es lo que la gente de alguna manera siente, que ese debate no nos sirvió para nada. Eso debilita. Por otro lado también la política se va ayornando, entre comillas, a las nuevas metodologías y sistemas que hay para la información y para la comunicación. Y en esa adaptación es como que cada vez hay más información, más ruido de todos lados y menos espacio para el debate político. Uno lo ve en las campañas. Las campañas han ido mucho más hacia las imágenes que hacia el contenido de los debates. Entonces porta más un eslogan, una imagen determinada, un video muy cortito de 12 segundos, de 14 segundos en un TikTok. Claro. Vale más que ese famoso discurso de campaña, de barricada, donde se vertían conceptos de la política y donde se hacía el anuncio de un programa. Eso casi ha quedado desplazado por esta guerra de imágenes y eslogans que son hoy las campañas políticas. Eso también ha corrido un poco de la escena del debate político, ¿no? De alguna forma duele ver que no hay lugar, por ejemplo, para estudiar los discursos de un Perón, un Balbino, un Alfonsín, un Frondizi, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que esos discursos
tenían en sí mismos el contenido de las posiciones políticas de las grandes expresiones políticas de la Argentina. En esos discursos estaban contenidos y representados muchísimos millones o cientos de miles de personas que comulgaban con esas ideas o que se enamoraban de esas ideas y de esos discursos. Hoy es como que ese espacio se ha corrido, ¿no? ¿Y te preocupa el avance de la no política? Hablemos hasta incluso de un Milei, aunque no quiero personalizar en nadie, más bien me refiero a la antipolítica. Yo en general siempre he sido partidario y he visto con buenos ojos la llegada a la actividad política de personas que han realizado durante gran parte de su vida otra cosa. Siempre lo he visto como algo positivo. A mí me parece que esto de que la política solamente la tengan que hacer aquellos que están militando políticamente desde muy chicos y toda la vida, no digo que sea malo, no digo que sea negativo, pero por ahí puede suceder que los que hacemos eso tengamos una visión acotada de la realidad, simplemente por no estar experimentando todo lo otro, ¿no? Lo que es tener otro tipo de actividad que nada tenga que ver con la política. Por eso me parece importante que la política se nutra de personas que aporten cosas que la traen desde otras experiencias y desde otras visiones. Ahora bien, si eso lo que va a hacer es generar una idea destructiva, no de los políticos, no de la política como actividad en sí, sino de que existan discusiones políticas o más allá de las discusiones, que exista de alguna manera un espacio democrático donde debatir y donde disentir, donde vayamos a un lugar donde hay un discurso hegemónico, donde no se pueden discutir las cosas, donde lo único que se puede hacer es adherir a determinados conceptos, y todo lo que tenga olor o que parezca discusión política está mal. Bueno, podemos salir de un sistema democrático y entrar en un sistema donde no estén garantizadas las libertades, ¿no? Y eso creo que puede ser muy grave. ¿Fue difícil ser presidente de la Cámara en estos años, en el abanico, las distintas expresiones, el contexto para que los debates no sean tan fluidos? Reconozco que he pasado momentos complejos para poder sintetizar posiciones muy encontradas. La relación con el gobierno provincial no ha sido fácil. El diálogo entre el gobierno y la legislatura siempre estuvo de alguna manera complicado por cuestiones coyunturales, por determinadas decisiones, y eso ha llevado que armar consensos para poder que se aprueben leyes o que se aprueben mensajes ejecutivos no ha sido sencillo. De todas formas, creo que en la Cámara de Diputados hoy están representadas gran parte de las expresiones que tiene la política en la provincia. Creo que es el único lugar donde todos nos vemos las caras, nos encontramos en cada una de las sesiones, semana a semana, y podemos discutir lo que hacemos, ¿no? Y eso creo que tiene un valor muy especial. Y en ese punto, entonces, ¿qué leyes considerás que han sido valiosas, votadas por la Cámara, en forma unánime o no, pero que hagan un balance de estos tiempos? Hay muchas, y no quiero cometer el error de mencionar solo algunas y tratar de hacer una enumeración y olvidarme, pero por ejemplo, esta semana pusimos en funcionamiento una ley que fue de esta legislatura que declara que es obligatoria la capacitación de todos los agentes del Estado en la perspectiva de discapacidad. Es decir, todos los que trabajamos en cualquiera de los tres poderes del Estado tenemos que capacitarnos para saber cómo abordar, qué mirada tener frente a la discapacidad en todas las políticas públicas. Creo que es una ley importante. Eso se sancionó hace un año, prácticamente un año. O lo que hemos sancionado la semana pasada, la ley de ficha limpia, que implica que quienes tengan antecedentes penales no puedan ser candidatos, o la ley de protección de las víctimas en los procesos penales, una ley muy demandada por las asociaciones de víctimas y que implica que el Estado tenga que tener un cuidado particular con las víctimas, los familiares de las víctimas, en todas las intervenciones que tienen, no solo en los procesos judiciales, sino desde el primer momento que el Estado se encuentra con una situación, un hecho delictivo donde hay víctimas, ¿no?
mencionando algunas de las cuestiones que creo que son importantes. Y después, bueno, esta legislatura también ha sido muy consecuente y ha obrado, creo que con responsabilidad y con altura, aprobando cada año los presupuestos que envía el Poder Ejecutivo y tratando, por ejemplo, otras leyes, habiendo trabajado muy a conciencia el envío de pliegos para cubrir vacantes judiciales. Creo que hay en eso un trabajo y una responsabilidad también de acompañar al gobierno en las cosas que lógicamente hay que hacer desde una legislatura, más allá de las dificultades del diálogo, como decía hoy, ¿no? Bueno, en este programa siempre nos apoyamos en la frase del padre Pepe Di Paola, donde entra un libro, no entra un revólver, donde entra una pelota, no entra la droga. Estuviste a cargo del área de acción social, por lo tanto, me gustaría una reflexión tuya, a ver si esto que se plantea es así. ¿Coincidís con esa lectura de Totalmente. Totalmente. Fíjate que hoy la ciudad de Rosario, que es la ciudad que más hechos de violencia y de sangre tiene en toda la provincia, más allá de las intervenciones que son necesarias, policiales y de tipo represivo, para controlar esa situación, lo que está claro es que hace falta una inversión de escala importante para cambiar mucho la situación en la que viven grandes barriadas de esa ciudad, ¿no? A mí me parece que una política social correcta no puede estar separada de la visión de lo que está pasando en un barrio. Tiene que tener la capacidad de revertir circunstancias, porque si no, son territorios que las economías delictivas van ganando a la legalidad. Y así es donde se van reproduciendo las bandas, y las bandas terminan disputando estos territorios en forma violenta, y esto es lo que genera que haya enfrentamientos, muerte, sangre, permanentemente. El Estado tiene que estar más y mejor, y no hay que escatimar recursos, hay que invertir muchísimo más de lo que se está haciendo, y además tenemos que ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas en ir en un solo sentido en esto y poder planificar a 10 años. Y hacernos cargo todos que esto se cumpla, gobierne quien gobierne. Es la única forma. Como política de Estado. Como política de Estado, es la única forma. Si no, vamos a seguir a prueba y error con distintas políticas, y mientras tanto las economías delictivas van creciendo y nos van capturando nuestros jóvenes y nuestros chicos que terminan militando en esos grupos, y muchos perdiendo la vida, ¿no? Pablo, ¿estar en el Ejecutivo o en el Legislativo? No te entendí bien la pregunta. Sí, ¿qué te gusta más? ¿Qué me gusta más? Yo tengo una gran pasión por lo que significa la posibilidad de hacer que hay en un gobierno, ¿no? Y estuve 12 años en funciones ejecutivas con grandes gobernadores. Yo fui ministro de Desarrollo Social 4 años de Hermes Wiener. Lo que aprendí de Wiener fue maravilloso, y lo que pudimos hacer en muchos aspectos en la provincia también. Fui ministro de Gobierno también 4 años con Miguel Lifshitz, otro gran gobernador, yo diría el último gran gobernador que tuvo esta provincia, y también, ¿no?, desde un lugar donde se ve toda la gestión, porque el Ministerio de Gobierno tiene eso, ¿no?, un poco coordina todas las otras áreas del Ejecutivo. Y también durante el gobierno de Bonfatti tuve responsabilidades importantes, como estar en el área de seguridad deportiva, meterme en todo lo que es el armado de los eventos y muchas veces las situaciones de violencia que rodean al fútbol. Fueron todas experiencias para mí fundamentales para poder hoy tener un entendimiento y una visión más integral de qué debe hacerse desde el Estado. Lo legislativo es maravilloso, es fantástico también, pero bueno, el Ejecutivo tiene algo de adrenalina y también de eso que a todos los que hacemos política nos mueve, que es cambiar la realidad. Bueno, se puede ver más, uno está más cerca de poder hacer esas cosas que del legislativo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hay que seguir, seguir.